recordar la vida de San Francisco. ¿Quién era San Francisco de Asís? San Francisco de Asís nació en el año 1182 en una población que se llama precisamente Asís, en Italia. Sus padres eran padres adinerados, pertenecía a la nobleza. Su padre era comerciante, vendía telas, vestidos, trajes, comercializaba con Francia y viajaba a Francia, iba y venía de Italia a Francia. Y cuando la madre de San Francisco da a luz, precisamente el Señor no se encuentra, el esposo se encuentra en Francia. Y entonces la mamá de San Francisco da a luz a San Francisco y le pone por nombre Juan. Él no se llama Francisco, él se llama Juan, pero la gente comenzó a llamarlo el Francesito. De apodo le pusieron Francesco, el Francesito. Aquel joven va creciendo, pues hijo de papi y mami. Ciertamente no le preocupa estudiar, tiene el futuro ganado. Ni siquiera le preocupan los negocios de su padre. La preocupación de su padre es que el muchacho ni siquiera muestra interés por enfrentar los problemas, para interesarse al menos en el manejo y en el funcionamiento del negocio. Simplemente vivía como puede vivir cualquier hijo de papi y mami, derrochando dinero, derrochando físico, colocándose sus mejores trajes, sus mejores anillos, según la costumbre de la época. Aquel muchacho adinerado, lo que pudiésemos llamar hoy en día gozando de la vida. Un muchacho común y corriente, un muchacho que a temprana edad decide ir a pelear cuando comienzan a surgir las batallas entre los pueblos vecinos. Pues San Francisco va a la primera batalla y ciertamente pierde en esa batalla. Por lo tanto cae preso y durante todo un año estuvo encarcelado. Salió de la cárcel y cuando sale de la cárcel cayó gravemente enfermo. Pero poco a poco fue recuperándose. La atención de la madre, que sentía por él un cariño especial, el cuidado de aquella madre hizo que aquel muchacho pronto se restableciera y su deseo era ir de nuevo a la próxima batalla para no quedar mal con sus compañeros, para no quedar mal con sus amigos. Él también se sentía hombre, a pesar de ser un muchacho, pero quería enfrentar también la próxima batalla. Teniendo dinero se compra el mejor armamento, la mejor armadura para ir a enfrentar, para ir a la batalla, las mejores armas, los mejores trajes para combatir al enemigo, la mejor capa. Se compró un hermoso caballo porque iba a la batalla. Tenía con qué hacerlo. Y cuando San Francisco de Asís se encamina hacia el sur de Italia para la próxima batalla, es cuando descubre que viene un soldado pobre. Viene un soldado realmente que ha perdido todo, que lo único que tiene es el traje que va encima, y San Francisco se detiene a observar a aquel soldado que regresa y no le queda otra alternativa sino contemplarlo, darse cuenta de su miseria y de su pobreza. Y es cuando él se baja del caballo y se quita su ropa y viste al soldado y le quita la ropa al soldado en aquella miseria y se la pone él. Y todas las armas y todo se lo entregó al soldado y ahora él se va emocionado, feliz, sin ninguna carga y sin ninguna armas para pelear, con un entusiasmo. Había vestido a un soldado pobre y él iba solamente con el traje que aquel soldado le había obsequiado, que habían intercambiado. No llega San Francisco de Asís a la batalla, no llegó a luchar como era su deseo, porque se enfermó a mitad de camino. Al enfermarse, necesariamente tuvo que regresar a su pueblo. En su pueblo los otros compañeros lo tildaron de cobarde. Comenzaron a tildarlo que esa era una excusa para él no ir a pelear. Comenzaron a burlarse, comenzaron a humillarlo. Y aquel hombre comenzó entonces a entrar dentro de sí mismo, a buscar la oración y la meditación, porque él sabía que no era por cobarde, porque tenía mucho deseo de hacerlo, simplemente era que su cuerpo, su organismo, sus fuerzas
se le habían debilitado y no podía enfrentar una guerra. Y se aísla un poco de aquellos que eran sus amigos y comienza a pasear en su caballo por aquellas llanuras que están al pie de Asís. Asís queda en una montañita y abajo hay una inmensa llanura. Ahí comienza él a cabalgar, a pasar sus ratos cuando ve que viene un leproso. Y él siente repugnancia por aquel leproso, siente asco por aquel leproso. Sin embargo, se detiene frente al leproso, lo contempla y le pide a Dios que le dé la gracia de poderlo aceptar, porque ese leproso tampoco tiene culpa de su enfermedad. Y él, como había estado enfermo, sabía la situación de un enfermo. Se desmonta del caballo y va, y no solamente abraza al leproso, sino que le besa las llagas de aquel joven que tiene lepra en su cuerpo. Aquel beso cambió totalmente la actitud y la vida de San Francisco de Asís. Estando en oración en una iglesia allí mismo en Asís, en la parte de arriba, que la iglesia se llama de San Damián, estando allí en oración, pidiendo por los enfermos, pidiendo por los leprosos, siente que el Cristo que está allí, el cual aún se conserva, aquel Cristo le dice: Francisco, ve a reconstruir mi casa que está en ruinas. Francisco inmediatamente mira a la iglesia, piensa que esa es la casa del Señor y ciertamente se da cuenta que la iglesia está en ruinas, que hay que reconstruirla, y él sabe que hace falta dinero. Entonces va a la casa de su padre y agarra un poco de tela y vestidos y va y los vende. Y viene emocionado a hablar con el sacerdote y le viene a pedir dos cosas. Primero, que lo deje vivir con él. Y segundo, viene a obsequiarle el dinero producto de la venta de las telas para que el sacerdote remodele y construya la iglesia. El sacerdote le dijo: yo puedo permitir que tú vengas a vivir conmigo. Lo que no puedo es aceptar ese dinero que tú has obtenido. Cuando su padre regresa de Francia, se entera del asunto y va furioso en busca de San Francisco. Lo maltrata, lo golpea, lo trae a empujones a su casa, lleva a su casa, y aquel padre, enfurecido por la pérdida económica que había tenido, lo encierra en un cuarto, lo encadena y lo deja allí varios días. La madre, aprovechando un segundo viaje del papá de San Francisco, lo suelta, lo deja salir, y aquel muchacho vuelve otra vez a la iglesia a seguir trabajando con el sacerdote. Al regresar su padre de nuevo, va de nuevo y ya va ante el obispo. Aquel muchacho siente la vergüenza de haber robado a su propio padre, y el obispo le dice: usted tiene que devolverle el dinero a su padre, porque Dios no quiere que usted reconstruya su iglesia con un dinero injusto. Por lo tanto, devuélvale el dinero, porque eso le pertenece a su padre. Y entonces San Francisco no solamente le paga, le devuelve el dinero, sino simplemente le dice: ok, desherédeme, no me interesa su herencia, tome su dinero. Y San Francisco se quita toda la ropa y queda desnudo frente al obispo y frente a su padre. Dice: papá, esto también es tuyo, tómalo. Se quita los anillos, se quita las joyas, se quita todo y queda desnudo, y el obispo, todo avergonzado, va y agarra uno de los trajes de uno de los siervos, de uno de los esclavos, y se lo coloca entonces a San Francisco, y ese es el traje, ese es el famoso hábito de San Francisco, el cual va a llevar durante toda su vida. Ese traje simple y sencillo, simplemente con un cordón. Se queda San Francisco de Asís allí en la iglesia y comienza entonces a evangelizar. Comienza a cantar y comienza a descubrir la presencia de Dios en los pájaros. Comienza a descubrir la presencia de Dios en las flores, en la naturaleza, en los animales, en los peces. Comienza aquel hombre a cantar las maravillas de Dios, y otros jóvenes comenzaron a unírsele.